de estructuras. Ya habíamos empezado con la descripción de este método. Si ustedes recuerdan, en principio se tiene que determinar el grado de desplazamiento total de la estructura, el cual tiene dos componentes. Uno es el grado de desplazamiento interno y el otro es el grado de desplazamiento externo. En otras palabras, tenemos que determinar el número de desplazamientos angulares que sufren los nudos de la estructura y el número de desplazamientos lineales que sufren los nudos de la estructura. Obviamente, haciendo las simplificaciones correspondientes a cada caso. Bueno, me acuerdo que hemos estado describiendo lo que he llamado los casos fundamentales. Son 4 los casos fundamentales que necesitamos conocer y, si es posible, aprendérnoslos de memoria. Voy a repasar un poco lo que hemos visto en la última clase. Bien, lo que vimos en la anterior clase se refiere a una barra que se encuentra empotrada en ambos extremos. Una barra que se encuentra empotrada en ambos extremos. Y luego la barra en uno de sus extremos experimenta un desplazamiento angular. Voy a suponer que ese desplazamiento angular se produce en el extremo derecho de la barra, ¿no? Repito, estoy asumiendo una barra que se encuentra empotrada en ambos extremos, ¿no? Podemos decir que este es el extremo A y este es el extremo B. Y voy a asumir que el extremo B es el extremo que experimenta o sufre un desplazamiento angular o un asentamiento angular. Generalmente cuando hacemos esto, tenemos que siempre asumir que el desplazamiento tiene signo positivo. Hablando de los signos de los desplazamientos, en cuanto a los desplazamientos angulares, cuando el desplazamiento angular gira en sentido antihorario, es positivo. Si gira en sentido horario, ese desplazamiento angular es negativo. En este caso, vamos a asumir que el desplazamiento angular es positivo. Siempre debemos asumir que los desplazamientos, sean lineales o angulares, les tenemos que asignar el signo positivo al principio. Entonces, asumimos que el apoyo empotrado en B gira en sentido antihorario. O sea, en otras palabras, gira y queda en esta posición, ¿no? De manera tal que con respecto a su posición inicial, aquí aparece un desplazamiento angular que le vamos a llamar delta de manera genérica. Pues al girar el apoyo empotrado en A, eso afecta a la barra. La barra se ha de deformar y a continuación les muestro la deformación de la barra. Pues bien, la barra se deforma de esta manera. Ahí está la deformada, al girar el nudo B. Como consecuencia de ello, en el otro extremo aparece una reacción vertical.
aparece una reacción vertical, ¿no? Ya que en el otro extremo no hay absolutamente ningún desplazamiento, ni lineal ni angular. Resulta que al girar el nudo B afecta a la barra y la barra de alguna manera tiende a venirse hacia abajo. Bueno, sé que en el extremo A no hay ningún movimiento, por lo tanto, en el extremo A aparece esta reacción dirigida hacia arriba para evitar que el extremo A baje para abajo, porque al girar el nudo B, el extremo A tiende a venirse hacia abajo. Pues no sucede eso debido a que inmediatamente aparece esta reacción manteniendo el nudo B en su posición, ya que, repito, en el nudo B no hay absolutamente ningún desplazamiento, ni lineal ni angular. Y obviamente, para que esto se mantenga en equilibrio, en el otro extremo aparece una fuerza de igual magnitud, pero de sentido contrario. Bueno, y como los apoyos son empotrados en ambos extremos, no solamente aparecen estas reacciones verticales, sino que en el extremo A aparece también, como consecuencia de esta deformación, aparece un momento, y la función de este momento es evitar de que el nudo A gire, ya que el nudo A no tiene que tener ningún desplazamiento. Entonces, aparece un momento manteniendo el nudo A sin ningún desplazamiento angular. Y en el otro extremo, el extremo donde se produce el desplazamiento angular, también aparece un momento. Entonces, ahí está la deformada y ahí están las reacciones que aparecen como consecuencia del desplazamiento angular que experimenta el nudo B. Ahora, esta estructura la hemos analizado aplicando el método de las fuerzas. Y hemos determinado, la clase anterior, que la magnitud del momento en donde aparece el desplazamiento angular, la magnitud de ese momento es 4, E es el módulo de elasticidad del material, EI sobre L. Y la magnitud del momento que aparece en el otro extremo, donde no hay desplazamiento ni lineal ni angular, la magnitud del momento es 2EI, I es el momento de inercia, dividido entre L. Y las reacciones verticales son 6EI sobre L cuadrado. Lo mismo en el otro extremo, voy a tener 6EI sobre L cuadrado. Bien, jóvenes, eso es lo que hemos determinado la clase anterior. Ahora, el desplazamiento angular delta, como veremos más adelante en la aplicación del método de las deformaciones, es una incógnita que la denominamos incógnita cinemática. Recuerden que los desplazamientos angulares son las incógnitas que representan el grado de desplazamiento interno, ¿no? Entonces, los desplazamientos angulares son incógnitas, no se conoce su valor. Por lo tanto, para resolver la estructura, como veremos más adelante, salimos del paso, como no conocemos el valor de delta, pues salimos del paso dándole a delta, dándole al desplazamiento angular delta, un valor unitario. Le damos un valor unitario. Ah, me olvidaba, van a disculpar. Acá viene delta. Acá viene delta. Acá viene delta. Y acá viene también delta.
¿no? O sea, estas reacciones obviamente están en función de delta. Cuanto mayor delta, mayor han de ser las magnitudes de estas reacciones. Entonces, volviendo a lo que decía hace un momento, delta es una incógnita. Por lo tanto, si es una incógnita, no vamos a poder calcular estas reacciones. Pues salimos del paso dándole a delta un valor unitario. Y si le doy un valor unitario y luego al mismo tiempo divido todas estas fórmulas, todas esas fórmulas las divido entre 4E. 4 por el módulo de elasticidad longitudinal del material. Y luego, donde yo vea I sobre L, donde yo vea I sobre L, a eso le vamos a llamar K. K. K, en el método de las deformaciones, es el coeficiente de rigidez relativo. Es el coeficiente de rigidez relativo. Entonces, si yo introduzco estas modificaciones, a delta le doy un valor unitario y todas estas fórmulas las divido entre 4E, y donde tenga I sobre L, a eso le llamo K. Entonces, nuevamente vuelvo a analizar la barra que se encuentra empotrada en ambos extremos, la barra que se encuentra empotrada en ambos extremos, y el extremo A, este es el extremo A, el extremo B. Y el extremo B experimenta un desplazamiento angular. Pero esta vez, ese desplazamiento angular, este desplazamiento angular es de magnitud unitaria. Entonces, como consecuencia de ese desplazamiento angular en el extremo B, la barra se ha de deformar. Ahí está la deformada. Esa es la deformada. Y sabemos que aparecen reacciones en los apoyos. En este extremo aparece esta reacción. En el otro extremo aparece esta reacción. Aquí aparece un momento y aquí también aparece otro momento. Donde ahora, habiendo introducido estas simplificaciones, ¿no? Por ejemplo, esto lo tengo que dividir entre 4E. Si lo divido entre 4E, me queda I sobre L por delta. Pero delta es 1, por lo tanto me va a quedar solamente I sobre L. ¿Y qué es I sobre L? Es K. Listo. Entonces, el momento en B es K. Y si vamos al otro extremo, observe que 2EI delta sobre L es la mitad de 4EIL delta. Entonces, introduciendo estas modificaciones, en el otro extremo, la magnitud del momento es simplemente 0,5 de K. 0,5 de K. Lo mismo, simplificando las fórmulas que permiten calcular las reacciones verticales, voy a llegar a esta expresión, 1,5 de K sobre L, sobre L. Lo mismo, la otra reacción vertical, 1,5 de K sobre L. Entonces, si el desplazamiento tiene un valor unitario, inmediatamente puedo calcular los valores de las reacciones que aparecen en los extremos de esta barra empotrada, cuando el empotramiento en D experimenta un desplazamiento angular unitario, ya que K es simplemente el momento de inercia dividido entre L es la luz de la viga, y luego, reemplazando aquí, puedo calcular las reacciones. Bien, esto es lo que hemos visto la última clase. Ahora continuamos. Pues bien,
Ahora vamos a ver algo similar, pero esta vez la barra no está empotrada en ambos extremos. Es una barra que se denomina barra empotrada articulada. Barra empotrada articulada. Me acuerdo que en Hormigón 2, en un examen parcial, les di una barrita así. Decía, efectúe el diseño de las armaduras para la barra empotrada articulada. Grande fue mi sorpresa cuando la mayoría me preguntaba, ingeniero, ¿y qué es barra empotrada articulada? Uy, ¿qué está pasando aquí? La mayoría no sabía que era una barra empotrada articulada. ¿Pero acaso ustedes no llevaron hiperestática? Bueno, sí, algunos sí sabían, pero la mayoría no. Bueno, ese fue mi sorpresa. Entonces yo dije, ¿será que los estudiantes estudian de memoria o estudian solamente para el examen? Bueno, y digo, ¿qué profesionales van a ser si estudian solamente para el examen? Se supone que ustedes van a ejercer la ingeniería y lo que aprenden no tienen que olvidarse. Imagínense un estudiante que cada que aprueba un examen se olvida, cada que aprueba se olvida. Sale ingeniero y sale olvidando todo. No tiene sentido eso. Algo debe estar sucediendo ahí porque eso no es normal. Bien, jóvenes, continuando entonces. Ahora vamos a ver el caso de una barra empotrada articulada, donde en el apoyo empotrado, la barra experimenta un desplazamiento angular delta. Y siempre, repito, siempre debo asumir que el desplazamiento angular es positivo. También yo sé que el día del examen varios se van a olvidar lo que estoy repitiendo varias veces. En este método, si ustedes a las incógnitas, ya sea cinemáticas internas y a las incógnitas cinemáticas externas, al principio no le dan signo positivo, este método no funciona. Van a sacar resultados que nada tiene que ver con la realidad. Bien, entonces asumo que el empotramiento en A gira en sentido antihorario, ¿no? Gira en sentido antihorario, la barra se deforma y desde luego como consecuencia de eso aparecen reacciones en los extremos. Bien, vamos inmediatamente a la descripción de este otro caso, también denominado caso fundamental. Ahí está la barra. En el extremo A hay un apoyo empotrado y en el extremo B hay un apoyo articulado. Puede ser un apoyo articulado fijo o un apoyo articulado móvil. Bien. Y es una estructura hiperestática. Es una estructura hiperestática y la carga, en este caso, es un asentamiento. El asentamiento angular que experimenta el apoyo empotrado en A. O sea, ahí ese apoyo gira en sentido antihorario un desplazamiento angular que le vamos a llamar delta. Como consecuencia de ese desplazamiento, la barra se deforma. Se deforma de manera tal, ahí está la deformada. Si ustedes comparan esta deformada con la deformada de una barra empotrada, van a ver que no es igual, no es igual. De repente alguien me podría decir, ¿cuál es la diferencia entre la deformada de una barra empotrada articulada con el de una barra empotrada? El desplazamiento que va a tener el apoyo móvil. Hablan todos y no puedo distinguir quién es el que está hablando. Uno solo, por favor. El desplazamiento angular en una empotrada es 0. Y en el apoyo móvil va a tener desplazamiento angular. Correcto.
En el otro apoyo, o sea, en este caso en B, hay un apoyo articulado móvil. Por lo tanto, cuando se deforme la barra, ahí ha de aparecer un desplazamiento angular pequeño. En cambio, cuando tengo una barra empotrada, ¿ya? En el empotramiento donde no se está aplicando el desplazamiento angular, ahí no va a haber desplazamiento angular. La línea elástica de la deformada ha de llegar a ese apoyo empotrado de manera tal que si yo trazo la tangente a la línea elástica en el apoyo empotrado, el valor de esa tangente ha de ser igual a 0, lo cual implica que no hay desplazamiento angular. Bien, continuemos entonces. Una vez que introducimos el asentamiento angular, la barra se deforma y aparecen reacciones en los apoyos. Observarán que si no hubiese este apoyo articulado en B, si aquí no hubiese ningún apoyo en B y introducimos el desplazamiento angular en A, entonces toda la barra se va a mover hacia arriba. Toda la barra ha de girar en sentido antihorario. Pues eso no sucede ya que hay un apoyo empotrado en B, disculpe, un apoyo articulado móvil en B, y como consecuencia de ello aparece una reacción en B, dirigida hacia abajo, por cuanto la barra, al producirse el desplazamiento angular en A, la barra tiende a subir hacia arriba. Pues bien, el apoyo articulado en B evita que eso suceda mediante una fuerza de reacción dirigida hacia abajo. Los conceptos que acabo en este momento de mencionar son la clave para saber el sentido de las reacciones que aparecen cuando introducimos asentamientos angulares y también, como veremos más adelante, cuando introducimos asentamientos lineales. Bien, entonces en B aparece una reacción vertical dirigida hacia abajo. Para que esto se mantenga en equilibrio, en el otro extremo tiene que aparecer otra reacción de igual magnitud, pero de sentido contrario. Y desde luego, en el apoyo empotrado también aparece un momento. Ahí está el momento. Y observen que el momento es de signo positivo. ¿Por qué tiene sentido antihorario? ¿Por qué sentido antihorario? Si yo tomo sumatoria de momentos con respecto al punto A, R2 produce momento horario y obviamente para que esto esté en equilibrio, el momento en A tiene que ser sentido antihorario, ¿no? Tomando sumatoria de momentos en A. Y listo, ahí están las reacciones que aparecen con sus correspondientes sentidos. Ingeniero, disculpe. Sí. Las reacciones verticales tienen que generar un par de fuerzas, ¿no? Que tiene que ser contrario al desplazamiento. Bueno, en este caso sí. En este caso sí. Porque como no tengo cargas externas de tipo másico, de tipo eólico o de tipo térmico, y la única carga es el asentamiento en A, obviamente, si tengo un momento, entonces las otras dos fuerzas tienen que generar un par que equilibre al momento que hay en A. Disculpe, ingeniero. Y en el caso, digamos, que estemos resolviendo por otro método, digamos, como el método de los trabajos virtuales, ¿no? También se aplica el mismo criterio de los sentidos de la... Bueno, sabemos que sea por equilibrio, obviamente van a tener las mismas direcciones como estoy dibujando, pero he visto que varias veces lo consideran, digamos, como si fuera una forma genérica, todo para arriba las reacciones, y ya después por el cálculo salen negativos, lo que es R2. Bueno, no, en este caso no les recomiendo ir por esa vía, porque no hay cargas másicas, ni térmicas, ni eólicas, ¿ya? Las reacciones tienen que analizarse en función de cómo se está deformando la vida. Muy bien. Bien, jóvenes. Continuemos. Ahí está el momento que le estoy llamando M1. Pues bien, hay que calcular estas reacciones aplicando el método de las fuerzas, ya que se trata de una estructura hiperestática.
Bien, ahí está también el mismo desplazamiento angular delta. Trazo la tangente de la elástica en el nudo A y obviamente eso también es delta. Bien, L es la longitud de la barra y esta es la estructura inicialmente planteada, la estructura hiperestática que la identificamos con la letra E. Bien, como voy a aplicar el método de las fuerzas, empiezo determinando el grado hiperestático total, que es la suma del externo más el interno. El grado hiperestático externo es el número de reacciones en los apoyos menos el número de ecuaciones de la estática. Bueno, como se trata de un sistema de fuerzas coplanar y paralelo, el número de reacciones son 3 y el número de ecuaciones de la estática es 2. Es 2. Y luego, reemplazando valores, determino que el grado hiperestático externo es 1. O sea, de las 3 reacciones que hay, R1, R2 y M1, a uno de ellos lo tengo que considerar como mi incógnita hiperestática externa. El grado de hiperestático interno es 0 porque todo está abierto, nada es cerrado. Y luego, en este caso, voy a elegir como incógnita hiperestática a el momento. Elijo al momento. O sea, ahí está. ¿No? He elegido al momento como incógnita hiperestática. Y luego tengo que obtener la estructura isostática equivalente. Y eso se obtiene modificando todos aquellos apoyos donde hay incógnitas hiperestáticas. En este caso hay una sola incógnita hiperestática que es X1, que está en el nudo A, en el apoyo empotrado en A. Por lo tanto, modifico ese apoyo empotrado, lo tengo que reemplazar por otro apoyo que permita desplazamiento angular. Ahí está el apoyo que permite desplazamiento angular. Esa es la estructura isostática equivalente. O sea, es la estructura inicialmente planteada. Es la misma. ¿Por qué digo que es la misma? Si aquí en A hay empotramiento y acá abajo hay un apoyo articulado fijo. ¿Por qué digo que es la misma? Digo que es la misma porque X1, que es nuestra incógnita hiperestática, como veremos luego, cumple una función que, pues, X1 tiene que ser tal como nuestra estructura está empotrada en A. Al final, en un empotramiento, pues, no hay desplazamiento angular. Por lo tanto, la pregunta es, ¿de qué magnitud tiene que ser X1 para que el nudo A no experimente desplazamiento angular? O sea, al final tenemos que hacer, para calcular X1, que el desplazamiento angular en A tiene que ser igual a 0. Bien, prosiguiendo. Ahora muestro la estructura isostática principal, que es la estructura, es la estructura isostática equivalente, pero sin las cargas. Sin las cargas. Prosiguiendo. Ahora, continuando, agarro la estructura isostática equivalente y esta estructura es la que tengo que resolver. La resolvemos aplicando el principio de superposición de efectos, ¿no? Donde la estructura planteada la resolvemos por pasos. En el primer paso, analizamos la estructura principal sometida a la carga propiamente dicha, que en este caso es el desplazamiento angular que experimenta el nudo A. Esa es la carga, el asentamiento angular del apoyo empotrado en A. Pues bien, como consecuencia de ese asentamiento angular, la barra se deforma, ¿no? Se deforma apareciendo, pues, en ambos extremos desplazamientos angulares, en A
A aparece un desplazamiento angular, en B aparece un desplazamiento angular. Pues bien, como veremos luego, según el método de las fuerzas, tengo que calcular los desplazamientos, en este caso, angulares. Pero no se calculan todos los desplazamientos angulares. Se calculan aquellos desplazamientos angulares correspondientes a la incógnita, en este caso, x1. Entonces, en la estructura que llamamos estructura E sub 0, necesito calcular el desplazamiento angular del nudo A. Bien, que le vamos a llamar el delta 1, pero le coloco un segundo subíndice para indicar que ese desplazamiento corresponde a la estructura E sub 0. Si hubiese más desplazamientos, entonces tendría que calcular el delta 2,0, el delta 3,0 y así sucesivamente. Pero como tengo una sola incógnita hiperestática, se calcula solamente, y la incógnita hiperestática es un momento, entonces lo que tengo que calcular es el desplazamiento angular del nudo A, ya que en el nudo A está pues la incógnita hiperestática x1. Bueno, y este desplazamiento lo calculamos aplicando el método de los trabajos virtuales. Bueno, aquí no hay mucho que calcular. El gráfico mismo me está mostrando que delta 1, 0, ¿no?, es delta, o sea, el asentamiento angular que se le ha introducido a la barra en su apoyo empotrado en A. Bien, ahí estoy mostrando la fórmula del método de los trabajos virtuales aplicado a el cálculo de las deformaciones en una estructura isostática, deformaciones debido al asentamiento de los apoyos. El primer término contempla los asentamientos lineales y el segundo término contempla los asentamientos angulares. Por lo tanto, como voy a calcular los asentamientos debido a un asentamiento angular, este primer término desaparece porque el primer término, repito, contempla los asentamientos de tipo lineal, que le llamamos los ρ sub i. El segundo término contempla los asentamientos de tipo angular, o sea, los tita sub i. Bien, eso es 0. Y continuando. Ahora analizo la estructura principal sometida a la carga x1. Aplico la carga x1 y bueno, como no tenemos el valor de x1, pues le damos un valor unitario. Para ese valor unitario calculamos reacciones en los apoyos y la barra se deforma y obviamente también tenemos que calcular los desplazamientos que sufre la estructura debido a esa carga. Pero nuevamente les digo, no se calculan todos los desplazamientos, sino solamente aquellos desplazamientos correspondientes a las incógnitas hiperestáticas. Y aquí tengo una sola incógnita hiperestática y es momento y está en el nudo A. Por lo tanto, lo que me interesa calcular es el desplazamiento angular del nudo A, al que le voy a llamar delta 1. Delta 1, pero en realidad le voy a llamar delta 1, 1, porque esta estructura que estoy resolviendo la llamamos la estructura E sub 1. Entonces, debo calcular delta 1, 1. En el otro extremo, en el nudo B, podemos ver que también ha de aparecer un desplazamiento angular. Pero no tengo por qué calcular ese desplazamiento angular, porque en el nudo B, en el apoyo en B, no hay incógnitas hiperestáticas. Repito, solamente se calculan las deformaciones correspondientes a las incógnitas hiperestáticas. Ahora, para calcular el delta 1, 1, obviamente no tengo que aplicar esta fórmula que está acá arriba.
La que está acá arriba es para calcular deformaciones debido al asentamiento de los apoyos. En este caso, este desplazamiento angular es debido a este momento al cual le hemos dado un valor unitario. Es debido a una carga que es momento. Por lo tanto, para calcular delta 1,1, tengo que aplicar la formulita que está abajo, ¿no? Esa fórmula que tengo que aplicar. Bien, luego, todo este análisis se realiza asumiendo que x sub 1 es igual a 1. Pues bien, todo esto lo encierro entre llaves y lo multiplico por el valor verdadero de x1, que aún no sabemos cuánto vale. Bueno, y ahí quedaría la aplicación del principio de superposición de efectos, porque no tengo más incógnitas hiperestáticas, x1 es la única, y luego, aplicando el principio de superposición de efectos, puedo plantearme la siguiente ecuación, ¿no? Que la estructura inicialmente planteada, E es igual a la estructura E sub 0 más E sub 1 por x1. Y inmediatamente también puedo plantearme la ecuación de compatibilidad elástica de la estructura, ¿no? Que en este caso dice que delta 1,0 más delta 1,1 por x1 tiene que ser igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque la barra que estamos analizando en realidad está empotrada en A. Y si está empotrada en A, pues, y según el principio de superposición de efectos, la suma de E sub 0 más E sub 1 por x1 me tiene que reproducir lo que dice la estructura inicialmente planteada. Y lo que dice la estructura inicialmente planteada es que el apoyo empotrado en A, como es un apoyo empotrado, no ha de presentar desplazamiento angular. El desplazamiento angular tiene que ser igual a 0. Bien, ahora apliquemos el método de los trabajos virtuales para el cálculo de las deformaciones. Bien, analizamos la estructura E sub 0. Bueno, dice acá, en este caso particular, no se justifica el análisis de la estructura E sub 0. Esto debido a que la estructura es isostática. Y una estructura isostática sometida a cargas de asentamiento no presenta reacciones ni esfuerzos internos en las barras de la estructura. Análisis de la estructura E sub 1. Ahí está nuevamente la estructura E sub 1. Entonces, sabiendo que x sub 1 es igual a 1, paso a calcular las reacciones. Tomo sumatoria de momentos con respecto al apoyo en A. El momento, entonces, es positivo, menos R21 por L igual a 0. De ahí despejo R21. Es 1 sobre L. Inmediatamente calculo la otra reacción, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. R11 menos R21 tiene que igual a 0. Y de ahí podemos ver que R11 es igual a R21. O sea, también 1 sobre L. Pero obviamente R11 apunta hacia arriba y R21 hacia abajo. Bien, una vez calculadas las reacciones en los apoyos, pasamos a determinar las ecuaciones analíticas de los esfuerzos internos. Como se trata de una viga, y las vigas son partes de pórticos, y recordarán que para pórticos, especialmente pórticos planos, no se toman en cuenta los cortantes, no se toman en cuenta los normales, solamente se toman en cuenta los momentos flectores. Entonces, lo que voy a hacer es solamente encontrar la ecuación analítica del momento flector. ¿Ya? En este caso, para encontrar la ecuación analítica del momento flector, puedo empezar desde A hacia la derecha o empezar desde B hacia la izquierda. Tengo que ver de qué lado he de obtener una ecuación más sencilla. Obviamente, tengo que empezar del nudo B, porque ahí ha de intervenir una sola fuerza y he de obtener una ecuación más sencilla. Justamente eso es lo que estoy haciendo.
partiendo de B a una cierta distancia X, la ecuación analítica del momento es R21, que vale 1 sobre L, ¿no? Y es negativo el momento, menos 1 sobre L por X, ¿no? Ahí está la ecuación analítica, es menos X sobre L. Bien. Pues bien, cálculo de las deformaciones de la estructura E sub 0. O sea, voy a calcular el delta 1, 0. Uy, ya les mostré esta misma ecuación que en vez de ayudarme a que las cosas sean simples, al final he visto que me complica el entendimiento. Esta fórmula en realidad ya se aplica cuando se está elaborando un programa para el análisis de estructuras. Les comento que para obtener el título de ingeniero, yo hice una tesis. Actualmente ya la mayoría no realiza tesis. La mayoría hacen seminario y algunos hacen proyecto de grado. Bueno, yo hice tesis porque en mis tiempos, pues, sí o sí había que hacer una tesis. O sea, había que hacer un trabajo de investigación inédito, ¿no? En esos tiempos la cosa era muy fea, muy duro, ¿ya? La verdad que para hacer algo inédito, o sea, en otras palabras, le están diciendo, usted tiene que inventar algo dentro del campo de la ingeniería. Pues en nuestra universidad no nos han enseñado para ser inventores, pero esa es la mentalidad que en esos tiempos se manejaba. Entonces, yo veía algunos egresados que presentaban su trabajo, ya el tribunal ahí esperando, iba a empezar su exposición, y uno de los tribunales decía, no, este trabajo ya es conocido este trabajo. No, al momento lo rechazaban. Vaya, tiene que ser algo inédito, algo que nadie ha visto. Hay carácter. ¿Saben qué? Ya había más de 500 egresados y apenas 2 tenían título. La mayoría presentaban una vez, lo aplazaban, 2 veces lo aplazaban. Algunos ya se cansaban y se iban y trabajaban en el campo de la construcción, pero sin título. Y la verdad que el título en nuestra sociedad es imprescindible. Sin el título, primero, nunca le van a decir ingeniero. Y segundo, no le van a pagar lo que realmente le corresponde por ley. Aprovechan para explotarlo. A no ser que trabaje como a nivel empresarial. Porque para trabajar a nivel empresarial no necesitan título. No, simplemente necesitan tener iniciativa para los negocios, ¿no? Esa es una. Y tener ciertas características personales para incursionar en el campo empresarial, de la construcción, desde luego. Y para ello no necesitan título. Bien, pero la mayoría no está en esas condiciones. Entonces, cuando yo egreso, dije, ahora sí, me quedo también igual que toditos los demás. No voy a poder hacer mi tesis. ¿De qué voy a hacer yo? Ni idea. No me enseñaron para ser inventor. Bueno, cuando un día mi profesor de diseño de estructuras metálicas, el ingeniero Rosendo Arteaga, me llama, oye, Quilla, me llama por teléfono. Te cuento que tengo tu salvación, me dice. Vení urgente a mi oficina. Voy a su oficina y le dice, acabo de llegar de Estados Unidos y traje estos 2 libros. Me muestra los libros y allí estaban los diagramas de flujo
para hacer un programa como el del RAM Element. Mira aquí ya, con esto nadie te va a decir nada, porque aquí en Santa Cruz no saben nada todavía lo que hay en Estados Unidos. Para ellos van a creer que vos inventaste esto, me dice. Pucha, ingeniero, muy agradecido. ¿Me lo presta? Sí, te lo presto, pero deja $100 por cada libro de garantía, por ahí te pierdes, me dice. No, pues cabaringa, salí, conseguí $200, vuelvo, lo dejé a su secretaria, me llevé los libros y le saqué fotocopia. Uno de los libros era El método de las fuerzas, pero desde el punto de vista de la programación. Y el otro era el método de las deformaciones. Ahí estaban el diagrama de flujo. Había que codificarlo. Y resulta que no sabía yo programación. Pues, como mi desesperanza era salir ingeniero, estudié por mi cuenta programación, el Visual. Y de paso, obviamente, había que estudiar esos 2 libros. Durante 3 meses no salí de mi cuarto de estudiante. 3 meses encerrado en mi cuarto estudiando los 2 libros y paralelamente estudiando programación. Para mi suerte encontré un libro excelente de Visual Basic. Un libro que también me lo trajo Rosendo Arteaga de Estados Unidos, el Visual Basic, destinado a la enseñanza de la programación de niños de 10 a 12 años. Me trajo ese libro. Obviamente ese libro lo explicaba de una manera tan sencilla, el Visual Basic, que me lo aprendí. Luego, bueno, estudié fuerte y duro, hice los programas. Cuando presento mi trabajo, todos creyeron que yo lo hice. Solamente mi tutor y algunos sabían que yo les dije que esos libros me los trajo el ingeniero Rosendo Arteaga. Bueno, jóvenes, en resumen, de esa manera llegué a obtener mi título de ingeniero civil. Si no era el ingeniero Rosendo Arteaga, quién sabe, me hubiese acordado y nunca hubiese tenido mi título de ingeniero. Ahora hay otras posibilidades, ¿no? Seminario, proyecto de grado. Estoy de acuerdo con el seminario, estoy de acuerdo, no hay por qué ponerle trabas, porque al final de cuentas, saliendo afuera y trabajando, es ahí donde recién ustedes van a aprender lo que es la ingeniería. Porque en la universidad todo es teoría, teoría y teoría, no hay nada de práctica. Entonces, cuanto más pronto salga y entre al campo laboral, mucho mejor para que así vaya aprendiendo la práctica de la ingeniería, que es lo más importante al final de cuentas. Bien, de ahí que a muchos les recomiendo que hagan, voy a hacer proyecto de grado. No, vas a estar 1 año ahí con proyecto de grado, hacer seminario, conseguiste quinto y así seminario y salí, ponte a trabajar. Esa es la clave. Hay que trabajar porque ahí es donde uno empieza a aprender la práctica de la ingeniería civil. Bien, jóvenes, continuando. Bueno, esta formulita pues era para programarlo y para el siguiente semestre voy a corregirlo porque en vez de aclararles lo estoy confundiendo. Continuando. Pues bien, para calcular el delta 1,1, la sumatoria va desde luego desde K igual a 1 hasta 2. ¿Por qué hasta 2? Porque tengo 2 reacciones en A y en B. Y si hubiese asentamientos lineales, entonces esas reacciones realizarían trabajo virtual. Luego, el segundo término, la sumatoria va desde R igual a 1 hasta 1. ¿Por qué hasta 1? Porque en A hay un momento, un solo momento, y ese momento realiza trabajo cuando hay desplazamiento angular. Bueno, como no hay asentamientos lineales, pues la primera sumatoria automáticamente va a ser 0. Aunque aquí me he dado el trabajo de desarrollar la primera y la segunda sumatoria. La primera, desarrollándola, va a tener 2 términos, que está entre corchetes. Y desarrollando la segunda, ha de tener un solo término, porque tengo un solo momento. En cambio, la primera sumatoria tiene 2 términos porque tengo 2 reacciones.
R11 y R21, pero resulta que correspondiente a esas reacciones no hay asentamientos lineales, ¿no? Es cero y en el otro apoyo también es cero los asentamientos lineales. Luego, en el desarrollo de la primera sumatoria, hay un momento, es el momento en A, que le he llamado M11, y hay un asentamiento angular, que de forma genérica le estoy llamando el θ 11, θ sub 10, pero ese θ sub 10 no es otra cosa que el asentamiento angular del nudo A, que desde un principio lo hemos estado llamando delta. Entonces, simplificando, este se hace 0 y finalmente el delta 10, simplificando, es igual a menos delta. Es igual a menos delta. Bien, ahora vamos inmediatamente a calcular las deformaciones en la estructura E sub 1. Aquí lo que tengo que calcular es delta 11. Ahí está la fórmula de manera genérica ya. Y reemplazo el delta 11 es igual a M1 por M1 sobre EI diferencial X. ¿Qué es M1? Pues bien, es la ecuación analítica en la estructura E sub 1, la ecuación analítica del momento en la estructura E sub 1, que es menos X sobre L. Entonces, ahí reemplazando M1 y M1 por menos X sobre L y resolviendo esas integrales, simplificando y resolviendo, llego a esta expresión, ¿no? El delta 11 es L cubo sobre, bueno, reordenando, es L cubo con L cuadrado, se simplifica y me queda simplemente L, y en el denominador me quedaría 3EI. O sea, el delta 11 es L sobre 3EI. Entonces, ahora nuevamente les muestro la ecuación de compatibilidad elástica. Ahí está, el delta 10 más delta 11 por x1 tiene que ser igual a 0, reemplazando en esta ecuación, ¿no? Delta 10 es menos delta 11 es L sobre 3EI por x1, y de ahí despejo x1. Es 3EI sobre L por delta. Determiné el valor de la incógnita hiperestática, x1. Y ahora ya puedo calcular las reacciones, simplemente le tengo que dar un valor a delta. Le doy un valor y automáticamente puedo calcular el valor de x1 y luego el valor de las otras reacciones. Bien. Ahora, aplicando la ecuación del principio de superposición de efectos, voy a calcular las reacciones que faltan por calcular, o sea, el R11 y el R21. Ahí está. Entonces, aplicando la ecuación de superposición de efectos, que es esta, reemplazo x1, 3EI sobre L por delta, y empezamos a calcular. R1 es igual a R10 más 3EI sobre L por delta por E sub 1. O sea, aplicando la fórmula general, si quiero calcular R1, entonces tengo que ver cuánto vale R1 en la estructura E sub 0. ¿Cuánto vale R1 en la estructura E sub 0? ¿Y cuánto vale R1 en la estructura E sub 1? Pues en la estructura E sub 1 a R1 le he llamado el R10. Y en la estructura E sub 1 a R1 le he llamado el R111. Bueno, tendría que volver atrás y ver qué valores he obtenido y reemplazar. Y resulta que acá el R1 es 0 y el R11 es 1 sobre L. Bueno, y finalmente, simplificando, llego a esa expresión, 3EI sobre L cuadrado por delta. Y si hacemos sumatoria de fuerzas verticales, obviamente la magnitud de R1 tiene que ser igual a la magnitud de R2. O sea, R2 también ha de ser igual a 3EI L cuadrado por delta. Y listo, ya tengo todas las reacciones para la barra empotrada articulada. Ingeniero. Entonces, ¿sí? ¿Lo escucho?
Va a disculpar que lo interrumpa. Pero no pasa nada, ingeniero, si yo me pongo a calcular las reacciones sin aplicar superposición de efectos. Directamente puedo hallar las reacciones, digamos, por medio de por sumatoria de momentos o sumatoria de fuerzas Claro, verticales. sí, no pasa nada si usted aplica las ecuaciones de la estática. Ah, ¿Ya? ya, ingeniero. Ya. No pasa Sale nada, lo mismo, ¿no? ¿no? Sale lo mismo. Sí, va a salir exactamente lo mismo. Ok, ingeniero, gracias. Pero hay una diferencia, sí. Cuando usted aplique las ecuaciones de la estática, tiene que tener mucho cuidado con los signos, ¿no? Porque el momento puede ser positivo o negativo, la reacción puede ser positiva, negativa, ¿no? Los signos hay que tener cuidado cuando estamos aplicando las ecuaciones de la estática. En cambio, cuando usted aplica la ecuación de superposición de efectos, olvídese de los signos. Simplemente tiene que, por ejemplo, si va a calcular una cierta reacción, se tiene que ir a E sub 0 y de ahí calcula, ve cuánto vale esa reacción. Se va a la estructura E sub 1 y ahí va a ver cuánto vale la reacción. Y lo único que tiene que hacer es reemplazar y simplificar. Y olvídese de los signos. Esa es la diferencia entre aplicar la ecuación de superposición de efectos y con aplicar las condiciones de la estática. Pero por cualquier camino es totalmente válido. Bien, entonces, en resumen, para una barra empotrada articulada, donde el apoyo empotrado experimenta un desplazamiento angular delta, la barra se deforma, ¿no? Y el desplazamiento angular tiene que ser con signo positivo, o sea, antihorario. La barra se deforma e inmediatamente aparecen reacciones en los apoyos. En B aparece una reacción, como veremos a continuación, dirigida hacia abajo. Y en el otro extremo, dirigida hacia arriba, ya que en B la reacción sí o sí tiene que ser hacia abajo, porque supóngase que en B no hay ningún apoyo y el apoyo empotrado en A gira en sentido antihorario. ¿Qué va a suceder con la barra? Si no hay el apoyo empotrado en B, pues la barra se va a levantar hacia arriba, ha de girar en sentido antihorario toda la barra. Bueno, eso va a suceder. Pero obviamente, como hay apoyo en B, la barra tiende a moverse hacia arriba, cuando el apoyo en A gira en sentido antihorario. Tiende a moverse hacia arriba. Pues bien, en ese apoyo aparece una reacción dirigida hacia abajo, obviamente bloqueando ese desplazamiento, esa tendencia que tiene la barra de subir hacia arriba. De esa manera defino el signo de esta reacción. Y el signo de la otra obviamente tiene que ser opuesto. Luego viene un momento. ¿Qué signo ha de tener el momento? Simplemente debo tomar sumatoria de momentos con respecto al nudo A. Entonces, este produce momento horario. Para que esté en equilibrio, aquí tiene que ser el momento antihorario. Bien, ahí están las reacciones con los valores que hemos obtenido. X sub 1, que es el momento, vale 3EI sobre L por delta. Y las reacciones R1 y R2, 3EI L cuadrado por delta, y en el otro lado también. Bien, ahora, delta, como veremos más adelante, es nuestra incógnita cinemática interna. Es un desplazamiento angular en el nudo A, cuya magnitud en principio no se conoce. Entonces, lo que hacemos es darle un valor unitario. Y para simplificar un poco más, divido todas estas ecuaciones entre 4E. Divido. Y donde hay I sobre L, donde haya I sobre L, a eso le voy a llamar K. Le voy a llamar K. Por lo tanto, la fórmula del momento, ¿en qué quedaría? Delta es 1. Lo divido entre 4E
desaparece los S y me quedaría 3 dividido entre 4. 3 dividido entre 4 es 0,75 y me quedaría I sobre L, que es K. O sea, esto quedaría simplemente en 0,75 de K. Pues bien, ahí está nuevamente la barra. Delta tiene valor unitario y esta reacción, introduciendo estas simplificaciones, es 0,75 de K sobre L. En el otro extremo voy a tener 0,75 de K sobre L y el momento ha de ser 0,75 de K. Entonces, este es el segundo caso fundamental. Hay 2 casos más, los cuales ustedes lo van a resolver como práctico. Para la siguiente clase, al inicio de clases, les voy a pedir que me muestren el práctico, ¿ya? Y inmediatamente les voy a plantear ese práctico. Bien. El siguiente caso fundamental consiste en lo siguiente. En una barra empotrada en ambos extremos. Una barra empotrada en el extremo derecho y empotrado en el extremo izquierdo. Empotramiento. Entonces, analizar la barra empotrada, asumiendo que en uno de los apoyos empotrados se presenta un asentamiento lineal delta. Un asentamiento lineal delta. Un asentamiento vertical o bien perpendicular al eje de la barra. Ese asentamiento puede ser en el apoyo empotrado en A o el apoyo empotrado en B. Entonces, supóngase lo siguiente. ¿Qué pasa si el apoyo empotrado en A experimenta un asentamiento de tipo lineal? Generalmente, ya en la práctica real, los apoyos de una estructura, cuando sufren asentamiento, los apoyos descienden hacia abajo debido a la compresibilidad de los suelos. Los apoyos descienden hacia abajo. Bueno, yo no voy a asumir que descienden hacia abajo, porque eso implicaría trabajar con un asentamiento negativo. Y ya les dije que en cuanto a los asentamientos, siempre debemos asumir que son positivos. O sea, debo asumir que por alguna causa, qué sé yo, la supresión, por ejemplo, cuando el nivel freático en épocas de lluvia, el nivel freático asciende hacia arriba. Y si ese ascenso llega hasta el apoyo de la estructura, entonces el agua subterránea ha de ejercer una presión sobre ese apoyo y el apoyo se ha de mover hacia arriba. O bien, si por algún motivo ese apoyo asienta sobre un suelo de alta plasticidad, resulta que los suelos que son de alta plasticidad son peligrosos, mientras su porcentaje de humedad esté bastante bajo, no pasa nada, son excelentes suelos, tienen excelente resistencia, pero cuando los suelos arcillosos entran en contacto con el agua, absorben rápidamente el agua y aumentan de volumen. Y al aumentar de volumen, pues si la arcilla está en contacto con un apoyo, a ese apoyo lo ha de empujar hacia arriba. Bueno, entonces supónganse que el apoyo en A experimenta un asentamiento y asumo que el apoyo se mueve hacia arriba. Ahí está.
el apoyo se mueve hacia arriba. En una magnitud que le vamos a llamar delta. ¿Ya? Delta. A este asentamiento hacia arriba, se le llama el asentamiento ortogonal, recíproco, así le llama los libros en cuanto a teoría se refiere. A este asentamiento se le llama el asentamiento ortogonal recíproco. ¿Por qué será que le llaman asentamiento ortogonal? Cuando la palabra ortogonal significa que es perpendicular entre dos ejes. Correcto. Ya, ¿y por qué entonces le llaman ortogonal? Porque el desplazamiento de la barra forma 90 grados. Correcto, porque este desplazamiento es perpendicular al eje de la barra. Por eso le llaman el desplazamiento ortogonal. Y le llaman exactamente desplazamiento ortogonal recíproco. Bueno, les explico recíproco. Da lo mismo que el apoyo en A se mueva hacia arriba o que el apoyo en B se mueva hacia arriba. Bueno, en este caso voy a suponer que el apoyo en A se mueve hacia arriba y que B se mantiene fijo. Que B, ahora, lo contrario sería que B se mueva hacia arriba y A se mantiene fijo. Sea cualquiera de los dos, la situación es la misma. Se llega a obtener los mismos valores en cuanto a las reacciones se refiere. Por eso el término recíproco viene de reciprocidad. Y la reciprocidad generalmente es entre dos objetos, ¿no? Por ejemplo, entre personas. Si alguien es honesto con uno, pues lo lógico es también que el otro responda con honestidad. Entonces significa que hay una relación recíproca, ¿no? Poniendo como ejemplo. Entonces, da lo mismo en cualquiera de los apoyos se dé el desplazamiento ortogonal recíproco, los valores de las reacciones van a ser los mismos. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando un apoyo empotrado se mueve hacia arriba? Obviamente la estructura se va a deformar, pero ojo, aquí solamente aparece desplazamiento lineal, no hay desplazamiento angular, o sea, el apoyo empotrado no gira. Y el otro apoyo, ese no gira, no se mueve nada. Entonces, la barra se ha de deformar de esta manera. Uy, no me salió bien. Aproximadamente se ha de deformar de esta manera. Ahí. De manera tal que la tangente a la elástica en A es 0 y la tangente a la elástica en B también tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque no hay desplazamientos angulares, ni en A ni en B. Entonces, esa es la deformada. Pues como consecuencia de esto, aparecen reacciones verticales en A y en B. Y pregunto, ¿la reacción vertical en B ha de ser hacia abajo o hacia arriba? Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Correcto, ha de ser hacia abajo, porque la barra de alguna manera cuando A se mueve hacia arriba tiende a mover a todo hacia arriba, pues en B como está fijo aparece una reacción hacia abajo. Y luego, como no hay fuerzas externas, aquí la otra reacción tiene que ser sí o sí hacia arriba. Luego, si tomo sumatoria de momentos con respecto a A, tomo sumatoria y quiero ver el momento en B, tomando sumatoria con respecto a, este produce momento horario. Por lo tanto, en B el momento tiene que ser antihorario. De igual manera, si yo tomo sumatoria de momentos en B, observen que esta fuerza produce momento horario, pues aquí el momento tiene que ser antihorario. Eso es.
Bueno, luego tienen que analizar esta estructura hiperestática aplicando el método de las fuerzas. Van a tener, es una estructura totalmente abierta, por lo tanto el grado hiperestático interno es 0 y el grado hiperestático externo es 2. Van a tener 2 incógnitas y hay que calcular las reacciones. Y van a llegar a lo siguiente. El momento en este extremo es 1,5 de K sobre L. El otro momento también es 1,5 de K sobre L. Y luego las reacciones es 3K sobre L cuadrado. Y la otra reacción también 3K sobre L cuadrado. A eso tienen que llegar ustedes. Bien, este es el primero. Y el otro es el que sigue. Esta vez es para una barra, este es el más sencillito, es para una barra empotrada, articulada. Empotrada, y aquí hay un apoyo de primer género. Una barra empotrada articulada, tal que el apoyo empotrado, o bien también puede ser el otro apoyo, cualquiera de los dos, supónganse que sea el apoyo empotrado, sufre un asentamiento vertical, ¿no?, de magnitud igual a delta. La estructura se deforma de esta manera. Un momentico, estoy haciendo mal. Se deforma aproximadamente de esta manera. Ahí. ¿No? Y se deforma y aparecen reacciones. Aquí voy a tener una reacción hacia abajo, una reacción hacia arriba y el momento. Y van a llegar a los siguientes valores. El momento es 0,75 de K sobre L, y las fuerzas 0,75 de K sobre L cuadrado. Lo mismo este otro, 0,75 de K sobre L cuadrado, ¿no? Aplicando el método de las fuerzas. Y de paso, pues, siguen repasando el método de las fuerzas para el segundo examen parcial. El segundo examen parcial lo hemos fijado para el... ¿Alguien recuerda? Martes 24. Martes 24. Eso es, jóvenes. Le dije en la anterior clase. ¿Cómo es el pórtico? Muy bien, ahorita le digo. No, ahorita voy a explicar. Así, otra, por favor, paralela a esa, a una distancia horizontal de, no sé, eso. Y en el nodo, bueno, en el nodo arriba, bueno, no es nodo todavía, pero se va a convertir en un nodo. Ese ahí, por favor, una pendiente positiva, ajá, una línea, por favor, como un triángulo, digamos. Aquí un triángulo. No, que ese punto trace una recta con una pendiente positiva hacia arriba, digamos. Ahí. Ajá, correcto. Y en el otro nodo que está ahí paralelamente, con una pendiente negativa hacia el otro nodo, correcto. Y hay un empotrado, a ver, en el apoyo inferior izquierdo, ahí un empotrado, y en el otro un apoyo fijo. Apoyo fijo. Apoyo fijo o apoyo móvil, ¿no? Yeah. Mi duda es, digamos, no es que para hallar el grado de desplazamiento externo, el nodo que está, bueno, si lo puede enumerar, por favor, sería más práctico, los nodos. El 1, por decir, el 2, Correcto. el 3, el 4 y el 5. Correcto. Ya. Como vemos, el nodo 2 no va a poder moverse verticalmente, ¿no? Pero sí horizontalmente. ¿Cuál nodo? El nodo 2,
Sí, no se puede porque tendría que acortarse la barra para que se mueva hacia abajo. Correcto. Y sabemos que la barra no cambia de longitud. Correcto. El nodo 4 también va a tener un desplazamiento, porque no se va a poder mover verticalmente, pero sí horizontalmente, pero no va a ser el mismo desplazamiento que el delta 2, ¿no? Mi Sí, pregunta es que el nodo 3, como está conectado al nodo 2, digamos, es que lo que pasa es que el nodo 3, fíjese, están conectados, ¿no? Esos dos nodos por una barra. Y decía que ese desplazamiento en 2 no va a ser el mismo desplazamiento en 3, ¿no? Sí, correcto. Porque para ser igual tendría que estar el desplazamiento sobre el mismo eje de la barra, ¿no? Lógico. Y entonces serían solamente dos desplazamientos, ¿no? El del delta 2 y el delta 4. Evidentemente, solamente hablando de desplazamientos angulares, ya esta estructura tiene 5 nudos y no se toman en cuenta los nudos externos que tienen algún apoyo. En este caso no se toma en cuenta el 1 ni el 5. Y lo que queda es que sí debo tomar en cuenta los desplazamientos angulares del 2, del 3 y del 4. Y hablando de desplazamientos lineales, ya, supónganse que de este lado actúa el viento, de este lado actúa el viento, entonces la estructura se ha de mover, este nudo ha de venir por aquí, por lo tanto esta barra ha de quedar en esa posición deformada, y luego, como el nudo 2 y el nudo 4 no están unidos por medio de una barra, entonces es posible que este nudo se venga más todavía que el otro. ¿Ya? Entonces aquí voy a tener un delta 1, y aquí voy a tener un delta 2, y luego el nudo 3 ha de descender hacia abajo, por un lado, y también se va a mover hacia la derecha, ¿no? Se ha de mover hacia la derecha. Entonces aquí voy a tener delta 1, delta 2, delta 3 y un delta 4. O sea, en definitiva, voy a tener 3 desplazamientos angulares y 4 desplazamientos lineales. Ya esa era mi duda del nodo 3, porque yo decía, no es como estaba conectado, iba a ser el mismo, digamos, pero no es así, ¿no? No. En este caso no. Muchas gracias, muchas gracias. Ya. Ingeniero. ¿Qué dice? Le escucho. En una clase anterior vimos en el caso de que ambos apoyos fueran el mismo, ¿no? Ahí se daba el caso de que los desplazamientos, en este caso el que colocamos en el nodo 2 y en el 4 era el mismo, ¿no? Sí, correcto. En ese caso, automáticamente también el 3 tendría el mismo desplazamiento, ¿no? Horizontal. Si los dos en los dos extremos tienen el mismo, por ende. Si tengo si en 1 y en 5 son los mismos apoyos, y como la estructura es simétrica, su deformación también ha de ser simétrica. ¿Ya? Si esta es una barra, esta es la otra barra. Aquí tengo empotrado, acá tengo empotrado, y tengo esto. Bueno, y suponiendo que, por decir, hay una carga acá vertical, entonces, como consecuencia de esa carga, esta barra se va a deformar aproximadamente de esta manera, a este lado. A ver, esta barra se ha de mover a este lado, esta se va a mover a este otro lado. Y luego, este nudo simplemente ha de descender verticalmente hacia abajo. Y al final, esta va a ser la deformada de la estructura. La deformada también va a ser simétrica, siempre y cuando la estructura sea simétrica y las cargas también sean simétricas. Pero si supóngase que hay cargas solamente a un lado y no hay cargas al otro lado, entonces, aunque la estructura sea simétrica, la deformada no va a ser simétrica si es que hay cargas a un solo lado. Entonces, aquí voy a tener, por decir, un desplazamiento, este otro ha de tener tal vez un mayor desplazamiento y por ende
este nudo de acá arriba, además de bajar hacia abajo, se va a mover también horizontalmente. Entonces, podríamos decir que para que podamos asumir desplazamientos simétricos, la estructura tendría que ser simétrica además de las cargas, ¿no? Correcto, correcto. Listo. ¿No? Y si hay dudas, por ejemplo, digo, si la carga es simétrica y la estructura es simétrica, este nudo ha de tener solamente desplazamiento vertical. Pero si por algún motivo hay dudas, entonces asumo que tiene desplazamiento vertical y horizontal. Y los cálculos ya dirán, pues, si el horizontal hay o no hay, ¿no? Posiblemente me salga cero, significa que, bueno, si tengo dudas, mejor tomo en cuenta todos los desplazamientos. No hago simplificaciones. Para hacer simplificaciones, yo tengo que estar plenamente seguro de que estoy haciendo algo correcto. Disculpe, ingeniero, ese nodo que está ahí arribita, ¿no? El que usted me está mencionando que tiene un desplazamiento vertical, creo que eso es producto de la flexión, ¿no? Y creo que eso se lo despreciaba, creo, porque era muy pequeño. No, la flexión nunca se desprecia. No, que ese desplazamiento vertical era producto de lo que era la flexión, porque era muy Claro. pequeño. El desplazamiento vertical era muy pequeño y solamente tomaba el horizontal. No. ¿Me toma nomás en cuenta? Claro, no. Yo- Es que los desplazamientos son debido a que las barras flexionan, y si flexionan es debido al momento, y las deformaciones debido al momento no se pueden despreciar. Muy bien, muy bien. Ahora, para concluir esta clase, miren esto. ¿Qué pasa si tengo una barra ahí, otra barra ahí? Y aquí puede ser empotrado o, qué sé yo, tal vez un apoyo fijo, un apoyo articulado fijo, y aquí también un apoyo articulado fijo. Bien. Alguien me dice cuánto vale el grado, disculpe, el grado de desplazamiento interno. 1. Vale 1. Evidentemente, de los 3 nudos que presenta la estructura, aquí tengo, este es externo, externo y este es interno. No se toman en cuenta los nudos externos que tienen algún tipo de apoyo. Entonces tengo que tomar en cuenta el desplazamiento angular de este nudo. Luego, alguien me dice a qué es igual el grado de desplazamiento externo, 0. o sea, el número de desplazamientos lineales. 0. 0. 0. Ojo que estas son simplificaciones. En la realidad, no son 0. ¿No? Ya que en realidad, debido a los esfuerzos normales, ¿no? Si hay cargas verticales, debido a los esfuerzos normales, las barras cambian de longitud, se acortan las barras. Y al acortarse las barras, pues la estructura, si tomo en cuenta los esfuerzos normales, bueno, si no tomo en cuenta, este nudo no se mueve, no tiene desplazamiento lineal, solamente desplazamiento lineal. Pero si tomo en cuenta los esfuerzos normales, entonces esta barra se va a deformar así. Su longitud ha de ser menor de la que tiene inicialmente. Y como consecuencia de ello, este nudo ha de tener desplazamiento lineal, ¿no? Pero como estamos resolviendo a mano, hay que nomás acatar esas simplificaciones. Caso contrario, como dicen por ahí, se van a meter en camisa de 11 barras. Se van a complicar innecesariamente la resolución del problema. Muchas gracias. Bien, jóvenes, nos vemos el próximo martes.